Hola, buenos días. Esta semana y la próxima vamos a hacer un detente a lo que hemos estado haciendo durante el año, que es el walk, y hemos hablado de Primera de Corintios, pero esta semana y la próxima vamos a hablar un poco de el ministerio nuestro de Celebra, y vamos a por 2 semanas suspender el walk y hablar de este asunto con claridad. Y lo que voy a hacer en estas 2 semanas es algo que no me gusta hacer tanto, pero que es tan importante, que es a veces recordar cosas que uno ya ha enseñado. Hace unos 3 años yo hice un seminario que se llamaba Cómo trabajar tus emociones lastimadas. Hace como unos 3 años hicimos ese seminario, y yo no se lo he contado a la gente aquí, ni he hecho absolutamente nada, pero es que yo tengo que recordarle a la gente porque se olvida con facilidad de los principios que tenemos que usar para ser sanos. Y entonces decidí que voy a agarrar estas 2 semanas y voy a decir un resumen de lo que hice esa vez, porque es supremamente importante que ustedes sean sanos emocionalmente. Tienen que entender, eso sí, que yo, como ser humano, estoy llegando al momento en que ya empiezo a bajar, ¿no? Usted cuando nace y empieza a crecer, hasta que usted llega a una edad en que empieza a caer. Espero no caerme así, ¿no? Pero evidentemente tengo 62 años y ya le he contado a todo el mundo que me quiere escuchar, mucha gente no quiere escucharme, que yo máximo 10 años más puedo estar aquí. Yo no espero morirme pastor principal. Dios me libre y me ampare. De manera que espero, y ya estoy preparando las cosas para yo irme, no porque me quiero ir mañana, pero si yo llego a 72 años tendré 4 generaciones de diferencia entre mí y personas que van a la iglesia. En 4 generaciones ya probablemente esos niños ni hablan español. Yo qué sé, con todo lo que cambia, ¿no? Entonces yo tengo que entender que llega el momento en que yo tengo que ceder el testigo, que es como se llama el de la posta. Y por eso también me he puesto a grabar, porque en vez de hacer un libro que nadie lo va a leer, lo que estoy haciendo es una cosa que se llama La Carrera, que ahí atrás está. Estoy haciendo videos de lo que yo he enseñado en mi vida. Entonces el primero tiene una serie de duelo, cuando usted pasa en duelo por muerte. 5 semanas que hablan de eso, de qué hacer, cómo lograrlo y todo este tipo de cosas. Después hice uno de la verdad absoluta. Después hice mi seminario de prematrimonial, que lo hago con todas las parejas. Lo he dejado grabado para que lo puedan hacer si yo me muero, ¿no? Y estoy haciendo uno de walk en este momento. Y el próximo que voy a hacer es el seminario de las emociones lastimadas, en un resumen claro para que usted lo pueda seguir también. Y así voy a hacer con todo lo que he sabido, que me he dado cuenta que sé un montón de cosas en 62 años que ni sabía que lo sabía. De manera que eso usted lo va a encontrar en cada momento. Así que le voy a hacer un resumen ahora, así que arrancamos. En la ciudad de Miami venía un huracán. Y quiero que te quedes con esta historia porque la vamos a cerrar la próxima semana, así que acuérdate de esta historia. El señor venía de Nueva York, se había comprado un bote, porque para él era eso muy importante, y anuncian que viene el huracán. Y entonces él agarró, cuando le dijeron que venía un huracán, y fue y compró toda la cuerda que había en Miami para amarrar ese barco. Y entonces lo amarraba a cuanto árbol veía, a cuanta roca grande veía, a todo lo amarró. Y cuando estaba amarrando pasó un señor de Miami. ¿Qué está haciendo? No, estoy amarrando para que el huracán aguante. Y dice, usted está equivocado. Si usted hace eso, el viento lo que va a hacer es que lo va a hacer volar a los árboles y a la roca, y se lo va a tirar encima al bote y lo va a dañar. Usted cuando viene un huracán, y es lo mismo en los huracanes emocionales, usted solo puede hacer 2 cosas. 1, ponga una... Gracias, ancla, lo más profundo que pueda, para que quede lo más seguro posible. Y segunda, ore, porque es lo único que usted puede hacer. Si el huracán viene,
Y va a correr el viento y usted tiene que solucionarlo teniendo la mejor posibilidad que pueda. Así que acuérdese de eso, porque al final hablaremos de cómo resistir cuando tenga un problema emocional. Así que respondamos la primera pregunta. ¿Qué es una emoción? Definamos qué es una emoción. Una emoción es un sentimiento que tenemos y que produce la forma como nosotros nos manejamos. Si tengo ira, si tengo pena, si tengo amor. Si usted quiere saber todas las emociones que hay, porque los hombres somos medio complicados para eso, creemos que solamente hay 3 emociones. Las mujeres nos dicen que hay 35, los hombres decimos que solo hay 3. Ira, amor y frustración. Así somos delimitados los hombrecitos con las emociones. Entonces, nosotros tenemos que entender que si usted quiere ver todas las emociones que hay, lea Salmos. El que escribió Salmos nos cuenta todas las emociones que hay. Así que si quiere saber cuántas hay, ahí podrá saberlo. Tenemos que entender que ninguno de nosotros es sano completamente. Todos tenemos problemas. Y lo que hacemos es que compensamos. Me falta esto, entonces pongo esto de acá. Y trato de medio caminar en medio de la emocionalidad. Al igual que hacen los niños cuando yo no soy bueno jugando fútbol, entonces para sentirme bien conmigo mismo, pues le meto al ajedrez o a la matemática. Pero compenso la una con la otra. Eso sirve ahí sí. Pero Dios no quiere que usted haga eso emocionalmente. Dios quiere sanarlo completamente. Quiere que usted conozca las reglas de causa y efecto que van a lograr que usted haga lo que tiene que hacer y que se maneje de acuerdo a estos principios que Él ha dejado claro, causa y efecto. Causa. Si usted usa la sexualidad enfermamente y se dedica a tener sexo por aquí, por allá, por acá, lo más probable es que su cuerpo tenga un problema y usted tenga una veneria. De manera que usted tiene causa y efecto para todo lo que hace. Así empieza esto. Y Dios nos dice que hay 3 áreas principales que tenemos nosotros. 3 áreas principales que todas caminan por el cerebro, pero que tengo que entenderlo con claramente cuáles son. Y las 3 son física, tengo un problema emocional porque tengo hipoglicemia, o porque tengo un problema cerebral, o porque tengo una enfermedad. Eso me agarra mis emociones y me las daña. ¿Cómo resuelvo ese problema? Oro, no, vaya al médico. Hay muchas personas que dicen, tienen un dolor de cabeza, ora, que Dios te lo va a... ¿Así? No, vaya al médico, tómese una pastilla. No es que tomar pastillas es pecado. No es sabido. Hay gente que lo dice así. Y los otros 2 problemas sí tengo que resolverlos por los principios de Dios, que son los problemas espirituales y emocionales. Espirituales, cuando yo no conozco a Dios, cuando yo no soy salvo, entonces eso produce un descompense en la emocionalidad. Y si es emocional, también genera un problema cuando yo tengo ansiedad o cuando yo tengo sentimientos distorsionados o malos sentimientos hacia mí mismo. Todo eso pone mal a mi emocionalidad. Ahora, cuando yo hablo de este asunto, lo primero que tengo que entender es que nosotros tenemos 4 necesidades emocionales que tenemos que resolver. Si usted no tiene estas 4 necesidades, usted siempre está de lado, porque le falta una. Y si le falta una, usted simple y llanamente no puede encontrar la sanidad. Estas 4 cosas vienen de seguridad, tiene 2 cosas, y significado, tiene 2 cosas. En la seguridad, usted tiene el amor y la competencia. 2 cosas que usted tiene que tener, ya le voy a explicar cómo se hacen. Amor y competencia. Y cuando hablamos de significado, tiene que tener pertenencia y valor. Esas son las 4 cosas. Usted tiene que tener amor, pertenencia, valor y competencia. Veamos las 4. Empecemos por amor. Veamos un versículo bíblico sobre amor y dice lo siguiente: sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Usted tiene que amar, no temer.
normalmente a los que más nosotros le tenemos a nuestros padres es temor y no amor, lo cual es un problema. Nosotros tenemos que entender entonces que nosotros tenemos capacidad ilimitada de ser amado o de amar a otra persona. No debemos sentir vergüenza por ser personas que damos amor y recibimos amor. El problema que tenemos es cuando yo le digo a mis hijos, es que yo te amo porque tú eres bueno. Va a producir a ese muchacho perfeccionismo. Porque si usted le enseña que usted, porque es bueno, es que es amado, usted va a creer que si usted es malo, entonces no lo aman. Y enseguida lo determina Dios. Y dice, no, es que Dios no me puede amar porque yo soy malo. Entonces, si yo soy malo, Dios no me puede amar. Y empiezo en este problema en que mi amor es simple y sencillamente condicionado a lo que hago bien y hago mal. En Génesis 1:27, Dios nos dijo, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, usted y yo tenemos suficiente cantidad para ser amado y amar, y lo que pasa es que le tengo vergüenza. No quiero mostrar que amo a una persona. Tenemos que entender que nadie quiere que usted sea perfecto. Nadie espera que usted nazca y pueda correr la maratón. Espera que usted vaya despacio en lo que haga. Por favor, nunca se avergüence de admitir que necesita amor. Nunca se avergüence. Y nosotros tenemos que tener claro que todo el mundo lo necesita, pero que el pecado ha torcido el amor, porque Dios ha determinado que nuestro amor sea traído por dos conductores, padre y madre. Cuando uno de los dos no actúa, yo tengo problemas. Claro, nuestra madre o nuestro abuelo puede resolver el problema si no hay un hombre o si no hay una mujer ahí. Pero la forma como fue creado fue para que haya padre y madre. Y nosotros tenemos que mostrar el amor. Si nosotros no mostramos el amor, no sirve de nada. De nada sirve que usted diga que ama si no muestra el amor. ¿Y cómo lo hace? Un padre, por ejemplo, ¿cómo debe amar a sus hijos? Jugar con ellos, decírselos, estar tiempo con ellos, darles seguridad y todo este tipo de cosas que nosotros podemos hacer. Como hijos de Dios, yo necesito escuchar todos los días que Dios me ama. Así que le dejo un verso para que usted se lo aprenda de memoria y entienda que usted es amada por Dios, no importa lo que usted haga, porque no es condicional. Ahí le va. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te digo, te sigo con fidelidad. Con amor eterno te he amado. Ahora, por si acaso, permítame hacer un pequeño paréntesis. Una prueba de que estoy viejo es que ya no puedo leer ahí. Tengo que voltearme. Así que si le estoy dando la espalda a alguien, por favor, pido perdón, pero esa es una señal clara de que estoy de bajada. Ok. El problema que tenemos entonces es que esto no es cuestión de cultura. El amar no es cuestión de cultura. Lastimosamente esta cultura ha destrozado, sobre todo a los hombres, porque el hombre no. ¿Qué es lo que el hombre no hace? Cuando usted es niñito, ¿qué es lo primero que le dice? El hombre no. Eso, gracias. El hombre no llora. Entonces, ya le estoy diciendo a mi hijo que emocionalmente no puede expresarse, porque llorar es algo que los hombres no hacemos. Y el principal problema que tenemos, y lo traigo cada vez que puedo, perdóneme que le repita esto a la señora sobre todo, el mayor problema que tenemos es de las madres con sus hijos pantalonudos, con los hijos varones. Hemos decidido reventarlos. Queriendo, no, pero simple y llanamente, usted maneja diferente a su hija que a su hijo. Su hija tiene que arreglar el cuarto. Él no. Su hija tiene que ayudarlo en la cocina. Su hijo no. Su hija tiene que estudiar desde muchacha para que ningún hombre tenga que conducir su vida. El hombre no. Déjeme darle un máximo, y obviamente hay excepciones.
En la iglesia. Un varón adolescente le dijo al líder, le dijo, es que no puedo ir si mi mamá no me trae. ¿Y por qué? Porque no me dejan ni ir en taxi ni ir en colectivo. Ah, ¿por qué? Porque está muy peligroso. Sí, es muy peligroso. Pero cuando yo era muchacho, hace muchos años, yo me iba desde Urdesa al Cine Inca que queda en el, ¿dónde? El Barrio Centenario. Me iba en la 12, solito, a ver cine allá. Y entraba y venía y a mí no me decían, no puedes entrar, te van a matar, te van a hacer. Ahora es más peligroso, sí, pero no exagere, pues. No se me ponga exagerado. Usted quiere que su hijito solamente esté el 10. Pregunte para que usted vea cómo es la tragedia. Vaya a un grupo de jóvenes, 24, 26 años. Las mujeres están estudiando el masterado. Los hombres están en primer año como mucho. Porque es que el niño no sabe que va a estudiar todavía. Si la hija no quiere, usted le hace lo que sea, pero la lleva. Usted tiene que leer. Mi hija leyó este libro y le ayudó muchísimo cuando el niño era chiquito. Y por eso se lo recomiendo. El libro se llama Salvaje de Corazón. Si usted es mujer y no entiende a los hombres, por favor, lea Salvaje de Corazón. Salvaje de Corazón resume diciendo que hay 3 cosas que todo hombre sueña y que nos lo matan las mujeres porque no me dejan ser. Por eso es que los hombres no quieren venir a la iglesia. No hay cosa más aburrida que venir a la iglesia si usted es hombre. Por eso es que los mejores alumnos en la escuela y en el colegio son mujeres, no hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que están siempre moviéndose, no atienden. ¿Por qué? Porque no los llevas a un patio y les enseñas en el patio. No, tiene que ser ahí, tiene que estar así. Y tienes que pintar. Y el hombre viene y ya. Porque somos diferentes. Y dice que hay 3 sueños que el hombre tiene que tener. Los hombres todos tenemos que tener una batalla que pelear. Ese es nuestro sueño. Tener una batalla que pelear. Tener una aventura que vivir. Tiene que llevarse a su hijo a Caja o a algún sitio que esté en una carpa. Yo soy horrible para eso, no he llevado a ninguna parte, pero tenía un tío que lo llevó, así que resolvió el problema. Y finalmente, tiene que tener una princesa que conquistar. Y nosotros no le permitimos a nuestros hijos varones convertirse en varones, porque le tenemos miedo a que se vayan a golpear. Entonces mi mujer... Estaba chiquito el enano, y el enano que ahora es un viejo. Dios mío, qué viejo que estoy. Ok, eso no tiene nada que ver. Le dio por aprender a hacer patineta. Entonces se metía en esa cosa ahí. Y mi mujer sufría, me dijo, lo voy a sacar. No puedes sacarlo, leíste el libro, no puedes sacarlo. Y entonces encima el profesor va y le dice, señora, permítame felicitarlo. ¿Y cómo así? No hay nadie tan valiente como Andrés. Él se agarra y se tira de donde sea para donde sea. Más sufrir la pobre mujer. Así que por favor, mis queridas madres, si usted tiene un hijo varón, por favor no me lo mate. Yo sé que son un desastre, pero déjelo ser desastre, tranquilo. No sea malito. Es súper complicado. Y la forma en que ellos entienden el amor no es la forma como las mujeres entienden el amor. Así que recuerde, 3 sueños que sus hijos tienen que alcanzar. Dele, échele. Lea el libro. Es muy interesante. Usted va a decir, este hombre es ¿cómo va a decir que yo haga esto con mi hijo? Créamelo. Mire que mi hijo no salió tan mal. Salió bastante bien. Y encima, nosotros teníamos 2 mujeres primero. El tercero fue el casi nieto. Yo lo tuve cuando tenía 39 años. Era casi mi nieto ya. Y las 2 primeras, yo tengo 4 varones, nosotros tenemos 4 varones, y cuando yo iba a jugar con mis 2 hijas, yo no podía creerlo. Les encantaba jugar, que nos sentemos todos a jugar con la muñeca y con el té y con esto. Y yo decía, qué aburrido esto. Pero bueno, vamos a patear a treparnos por los árboles. Yo voy a sacar, nosotros sacábamos guayabas y grosellas. Entonces nos trepábamos a los techos y nos tirábamos del techo para abajo. Y obviamente, pues mi mamá, gracias a Dios, nació con sangre de horchata.
Nosotros nos pasaba algo, nos rompíamos el brazo, te la ponía así, así que nomás. No. Si no se hubiera muerto la pobre señora con estos 4 locos que éramos nosotros. Entonces usted tiene que entender, si usted, señora madre, está criando un varón, por lo que más quiera, lea Salvaje de corazón y entienda que los hombres no somos como ustedes. Y así él va a entender que es el amor y podrá amar a una mujer como debe. Segunda necesidad, pertenencia. Todos nosotros debemos pertenecer y eso es lo primero que dice Dios que tenemos que hacer. Y aquí está el versículo de él y dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me han dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Todo es tuyo, Cristo. Y entonces la pertenencia nuestra es porque Dios nos dice, tú perteneces a Dios. Y eso es una necesidad emocional muy grande, saber dónde pertenezco. Por eso los hombres que se van a Harley Davidson, creo que se llama, la motocicleta. ¿Cuántos soñaron algún día con ir a un Harley Davidson? Ok, poquito. Hubiera pensado que mucha gente, ¿no? Y se acuerda que en Estados Unidos hay estos que tienen una chompa que se llaman, déjame ver cómo se llaman, los agentes del infierno. Y se pone esa chompa grandota, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecen. ¿Por qué cree que tantas personas van a esta gente que va matando gente, ¿cómo se llaman? Las pandillas, gracias. Las pandillas. ¿Por qué? Porque no pertenecen a su familia, porque en la familia nadie les para la menor bola, entonces van allá y ahí pertenecen a esa situación. Tenemos que, los muchachos tienen que saber que pertenecen, nosotros tenemos que saber que pertenecemos. Y tenemos que trabajar en la familia, por eso. Y por eso es que hay 3 clases de familia. 1, la familia calurosa, acepta y ama. Ese tiene identidad positiva. Cuando yo sé que Dios es mi Padre y mi Padre me ha amado, para mí me es fácil entender que Dios me ama. Pero si mi Padre es un salvaje, me va a costar mucho más tiempo aceptar a Dios mi Padre. Porque lo que para mí es Padre es este salvajudo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar si quiero sanidad emocional, tengo que lograr pertenecer a la familia. De acuerdo contigo. B, la familia fría, inexpresiva, genera inseguridad completa. Cada uno hace lo que quiere. Hay una familia que un día me contaron a mí, estaba yo haciendo prematrimonial con alguien y estábamos hablando de la familia extendida. Y me dijo, no, mi familia es diferente. ¿Y cómo es tu familia? Nosotros vamos, comemos y cada uno se encierra en su cuarto. ¿Cómo se va? Nadie se queda ahí. Entonces, obviamente, esa genera un problema de frialdad total. Y el último es el rechazo abierto, que se siente rechazable y tiene identidad negativa. Hay millones de personas así, que han sido rechazados por su familia, que han sido rechazados por sus personas, que solo conocen el rechazo como algo que tienen. Y por eso, lo que necesito yo tener es pertenencia, porque es una necesidad de mi emocionalidad. Necesito amor, necesito pertenencia. Por eso hacemos Celebra. Porque en Celebra usted va a ver que vamos a tratar de dar los 4 necesidades emocionales. Porque cuando usted tiene un grupo, usted pertenece, porque todos sus líderes van a tratar de amarlo como debe ser amada. Y le van a tratar de hacer las otras 2 también que vamos a ver ya mismo. Si usted tiene un problema con una necesidad emocional, usted no será sano emocionalmente. Tiene que trabajar en eso. Tercero, el valor. Mateo 6:26 dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Usted vale? Claro que vale. Tanto vale que Cristo se murió por usted. Hay por lo menos una gota de sangre que Cristo lo derramó pensando en usted. Ese es el valor que usted tiene. El valor que usted tiene es que Cristo murió por usted. Y si solamente hubiera existido usted en todo el mundo y nadie más, Cristo igual se hubiera muerto solo por usted. Por eso que yo reclamo mucho cuando la gente dice, es que Cristo murió por todos. No, sí, pero Cristo murió pensando en usted. Cuando Él estaba muriendo, en un microsegundo, pensó en Andrés Carrera.
Y dijo, Andrés Carrera, lo voy a salvar. Y dijo lo mismo por cada uno de ustedes. Ese es el valor que ustedes tienen y que lastimosamente lo vemos tan mal y pensamos tan mal. Nosotros debemos ser cuidadosos con dañar el valor de la persona, de los niños. Porque el niño trata de hablar y usted le dice, cállate. No le diga cállate. Diga, espérate un ratito, estoy ocupado, estoy en esto. Pero no le diga cállate. El hijo entiende que usted es las 26 cosas que usted hace de las 25 que tiene que hacer. Y que simple y sencillamente él les importa bastante pocos a ustedes. Entonces, el principio importante, de la manera que tratamos a nuestros hijos, eso se quedará con ellos toda la vida, pues somos los que primero les damos el valor. El niño tiene derecho a expresar su emoción. Usted agarra, está en el supermercado, el niño agarra y hace horror y barbaridades, hace un berrinche, usted agarra y le pega. Y cuando usted le pega, la niña se pone a llorar y usted dice, no llores, porque si lloras te pego más duro. Pero un ratito, si le duele, ¿por qué no va a llorar? Así hacía mi madre con eso. Te pegaba y te decía, no llores, no llores. Aprendió a llorar por dentro. Y yo no sé por qué, de alguna manera, los padres piensan que a los hijos varones les puede pegar uno más duro que a las hijas mujeres. Cosa que está bien, pero a veces me los masacran, oiga, que ya, pues pare, no es para tanto. Y ya vamos a hablar un poco del castigo y de lo que hacemos con eso en unos momentos más. Nosotros tenemos que aprender entonces que si el niño ve un ratón y se asusta, le dicen, no te asustes, que no eres varón y no ratón. Tengo miedo, me asusto. No se achute, sí se asustan. Pero nosotros vamos y reprimimos la emoción de toda persona en todo momento, criticando fuertemente cómo manejan. ¿Por qué le tienes miedo a los grillos si los grillos no hacen nada? Ya sé que no hacen nada, pero hay gente que le tiene miedo. ¿Cuánta gente le tiene miedo a los grillos aquí? Ah, ok, por lo menos, ¿no? Entonces, no. Si no hacen nada los grillos. Yo sé que no hacen nada. Y peor cuando usted era niña y estaba en un colegio mixto, ¿qué hacían los niños? Cogían el grillo y se lo metían por dentro. Ah, por aquí detrás. No hay nadie más salvaje que los hombres. Son unos desgraciados. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que aprender que nosotros tenemos que aprender a disciplinar y no castigar. Porque el valor de esa persona tiene que permanecer, tiene que ser permanecido completamente. Ya. Tienen que tenerlo muy claro y tengo que cuidarlo mucho. Por eso tengo que definir entre castigo y disciplina correctiva. Cuando la Biblia dice Dios, voy a castigar, todos nosotros tenemos que entender que no es castigo, es disciplina correctiva. Déjenme mostrarles la diferencia. El niño se equivoca y no debo nunca castigarlo por errores. Bota el vaso y el vaso se rompe. Pero como acabo de cerrar un contrato de venta, ay, no te preocupes, hijito. Al día siguiente le dicen que está anulado el contrato. Y la niña hace lo mismo. Y le meto la paliza más grande. Y el niño no tiene idea por qué le están pegando hoy y por qué no le pegan mañana. No puede depender de su sentimiento, eso es castigo. Usted está castigando para vengarse de lo que usted siente. No. Disciplina correctiva es que usted lo hace por lo que sucede, no por la persona. Y usted le tiene que dar la mínima cantidad de disciplina correctiva suficiente para que no lo vuelva a hacer. No tiene que vengarse de la persona. No es venganza esto. De manera que entienda la diferencia entre castigo y disciplina. Yo sé que sus padres no lo hicieron, que le metieron una paliza. Bueno, ya. Es hora de cambiarlo. Deje de ese asunto. Ok. Finalmente, competencia. ¿Qué es competencia? 2 Corintios 3:5 dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de ahí tiene la capacidad. Entonces, usted ve que los niños de 4 años quieren ponerse los zapatos ellos. Entonces, no, tranquila, que conmigo más rápido. Deje de hacer eso. Que te lo vas a amarrar mal. Dije que se lo amarre mal. Necesita saber que puede y apenas tenga la edad para poder hacerlo. No trate que a los 6 meses se ponga los zapatos.
Pero cuando a medida que va creciendo, no bloquee el crecimiento de la persona porque se demora 15 minutos más que lo que se haría si usted lo viste. Llega a los 14 años y estoy vistiendo al hijito. ¡Hey! ¡Hey! Y otra vez, más que nada pasa de las mujeres madre con los hijos varones. No tengo ni la menor idea por qué, pero es lo que pasa. Entonces, al niño está acostado, dormido todavía, y usted lo va poniendo los pantalones mientras sigue dormido. Tiene 34 años el niño. No, mentira. Mentira. 4 necesidades básicas. Siempre le estamos diciendo, nunca lo haces bien. Y la persona entiende que no es competente. Y empieza a tener una inseguridad terrible para hacer las cosas. Las 4 necesidades básicas determinan mi identidad. Yo soy quien soy debido a lo que me dejaron ver con claridad. En amor, competencia, valor y pertenencia. Tengo que tener las 4 y tengo que tener lo más que pueda. Dios puede cambiar mi identidad. Me muestra una verdad en la cual debo actuar y yo tengo que hacerlo. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira lo que me contaron mis padres o lo que me dijeron de esta forma la persona que me cuidaba? La verdad mía es que yo sí pertenezco, que yo sí merezco ser amado, que yo sí tengo valor, que yo sí tengo competencia. Y tanto es así que Dios agarra en un solo libro, Romanos, y nos dice, ¿sabe qué? Déjame mostrarte las 4, para que tengas claro que estas 4 cosas las necesitas de urgencia. Tu necesidad emocional es lo más importante. Y así viene. Amor, pertenencia, valor y competencia. En el libro de Romanos están los 4. Vamos, uno por uno. Amor. Pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted era tan malo como se puede ser. Usted tiene que entender que ser pecador es ser enemigo de Dios. Sin embargo, así, con usted pecador, Cristo murió por ustedes. Y Dios lo ama de todas formas. No importa si usted es bueno o malo, el amor va de todas maneras. Ahora, la relación es la que se daña, pero no el amor de Él. El amor de Él es incondicional. 2, pertenencia. Y dice, Romanos 8:17, y si somos hijos, como herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Yo pertenezco a Dios en todo momento de mi vida. Soy dueño, no dueño, sino que soy de Dios en todo momento de mi vida. Tercero, valor. Valor. Hello, valor, gracias. Y si somos hijos, te pasaste creo. Ahora sí. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte. ¿Eso no fue lo que hicimos? Algo está mal. A ver, hermanita, vamos de regreso. Amor es Romanos 5:8. Muéstrame Romanos 5:8 de puro fregado. Ajá. Ok. Pertenencia es Romanos 14:8. Pertenencia. Pertenencia. Por favor, ponme pertenencia. Se dramó. Le pegaron un tiro a alguien. ¿Alguien tiene una Biblia? No me queda de otra, no me queda de otra. Pertenencia a Romanos 14:8. Romanos 14:8. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pertenencia, del Señor somos. Tercero, valor. Ahora sí, veamos si llegamos a valor.
En Valores Romanos 8:17. Ahora sí está bien, muy bien. Valor, y si somos hijos, como herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos parte de ello, nosotros tenemos valor. ¿Cuál es nuestro valor? Que vamos a morir con Cristo y vivimos con Cristo. Y finalmente, la competencia, a ver si estamos donde estábamos. Ahora sí. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque esa es mi competencia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Para poder ser competentes, el Espíritu nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y Él es el que nos da la competencia con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con Celebra. Y para mostrarle cómo lo hacemos, voy a invitar a dos amigos míos para que nos expresen cómo fue su testimonio en el año 2024 y lograr amor, pertenencia, valor y competencia. Y primero les voy a presentar a nuestra amiga Johanna León. Buenos días con todos. Soy Johanna León, creyente en Jesucristo, en lucha con el control, el orgullo y la codependencia. El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Hoy me dispongo con amor y humildad a contar mi historia para ser fiel a aquel que siempre ha sido fiel conmigo. Llegué al programa Celebra tu Recuperación porque escuché al pastor Andrés, un día como hoy, hablar del programa un domingo al inicio de la prédica. Escuché también un testimonio que me pareció genuino y me sentí identificada. Algo me movió a buscar información e inscribirme. Lo necesitaba. Estaba pasando un proceso muy duro en mi vida. Tengo 2 hijos, cada uno de un distinto papá. Con mi última pareja había pasado una etapa muy dura. Luego de muchos problemas, peleas y de incansables intentos de hacer que él cambie, terminé agotada. Tomé la dolorosa decisión de separarme y me sentía fracasada. Otra vez me pasaba lo mismo, de tener un bebé en brazos y quedarme sin su papá, afrontando la vida sola. Me pasó igual con mi hijo mayor. Esto no era casualidad, era un patrón en mi vida. Porque al poco tiempo que mis hijos nacieron, me separé de sus padres por razones bastante similares. Mis relaciones amorosas siempre estuvieron marcadas por el desorden y la codependencia. Y para poder contar bien la historia, es necesario ir al principio. Vengo de una familia donde mi mamá era la jefe de hogar. A lo largo de mi vida hubo muchos secretos acerca de cómo fue la relación con mis padres. Esto debido a muchos errores y vergüenza porque mi padre tenía otra familia. Cuando era niña, obviamente yo no comprendí esta realidad hasta que un día por casualidad me enteré de esa dura verdad. Me sentí engañada y envuelta en secretos. No entendía por qué me habían mentido, por qué me habían ocultado algo tan importante. A pesar de tener otra familia, mi papá siempre iba a visitarme, pero cuando cumplí 8 años, papá dejó de ir a verme. Pensé entonces que él amaba más a esos otros hijos y no a mí, y desde entonces una herida de rechazo abordó mi corazón. Mi crianza estuvo a cargo de mi mamá, quien fue mi amor y mi guía. Ella desde siempre me mostró a Dios como mi Padre, ese Padre celestial que cubría la falta de mi Padre terrenal. Mi relación con ella siempre fue muy cercana, aunque siempre evitábamos hablar de mi papá porque yo notaba que eso la lastimaba. Mamá se esforzó muchísimo por darme lo mejor y yo por mi parte me esforcé en darlo todo de mí por hacerla sentir orgullosa. Estudiaba mucho. Estudiaba más que nadie porque sabía que solo estudiando podríamos salir adelante económicamente. Los estudios y luego el trabajo fueron mi refugio ante las situaciones duras de mi vida. Al llegar la vida adulta comenzó a crecer mi orgullo y egocentrismo. Me sentía totalmente en control de mi vida por los éxitos que conseguía principalmente a nivel laboral. El orgullo de pensar que yo podía controlar mi vida fue endureciendo mi corazón y alejándome de Dios.
Estuve envuelta en innumerables fiestas, amistades negativas, abuso del alcohol, en resumen, un total descontrol. Sin embargo, como comenté al inicio, el descontrol se hacía aún más evidente en mis relaciones amorosas, que lamentablemente siempre fueron caóticas. Y es que yo siempre estuve marcada por la herida de abandono de papá. Y buscaba en mis parejas ese tipo de amor protector que siempre me hizo tanta falta. Por eso no fui capaz de establecer límites y mi orgullo me llevaba a pensar que yo podía hacer que mi pareja cambie. Yo vivía en función de lo que mi pareja decía y quería. Fui codependiente porque tenía terror de que me abandonaran como lo hizo papá. Pero con el paso del tiempo mis fuerzas por pelear se agotaron. Mi corazón estaba tan cargado de dolor, de odio y de vacío que un día, doblando mis rodillas, le pedí a Dios que me abra los ojos y me permita volver a Él. El programa Celebra tu Recuperación ha sido para mí ese volver a Dios. Llegué con muy poca fe, llegué peleada con Dios. Pero Él en su gracia me ha demostrado con amor cuán equivocada estaba. Sentirme parte de un grupo, sentirme tan amada y escuchada por mis guías y compañeras fue justo lo que necesitaba en mi vida después de tanta soledad. El proceso de recuperación no fue fácil. Tuve que recordar mucho de mí que no quería, pero que era muy necesario para entender el porqué de mis elecciones y decisiones. Me enfrenté conmigo misma y por fin dejé atrás la máscara de que yo podía con todo y que todo estaba bajo mi control. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:15. El Señor está transformándome desde mis raíces y eso me emociona. Al tratarme desde esos rincones más oscuros de mi vida, mi Padre me ha reforzado en mi identidad como su hija amada. Hoy entiendo con mayor claridad mi propósito y ser mejor mujer y mejor mamá es mi primer paso y también el más importante. Los problemas no se han ido ni se irán, pero mi perspectiva es distinta. Hoy suelto con confianza mis cargas a Dios porque entiendo que el control le corresponde únicamente a aquel que creó el cielo y la tierra y por lo tanto estoy tranquila y descanso en sus decisiones, que definitivamente son mejores que las mías. He vuelto a ser la hija de quien siempre fue mi padre. Jesús me ha salvado demostrando una vez más el amor de un Dios a quien estoy dispuesta a servir por siempre. Soy Johanna León, creyente en Jesucristo, en lucha con el control, el orgullo y la codependencia. Vamos a recibir a Robert Arriaga. Buenas tardes. Hablar de tu vida íntima o tu vida privada en público es muy difícil, porque literal él es un libro abierto en donde muchas personas van a escuchar, saber cosas muy íntimas tuyas, pero siento que eso va a ayudar a alguien más. Hola, soy Robert, creyente en Jesucristo, en lucha contra el abuso, el abandono, la ansiedad, falta de perdón y la ira. Siempre tuve problemas para manejar mi ira y enojo. Sentía una necesidad constante de controlar todo a mi alrededor, sin importar las consecuencias ni a quien pudiera afectar. Mi temperamento era tan explosivo que si alguien cruzaba su auto frente al mío, tenía que insultarlo o incluso hasta estrellar mi carro contra el de él. Realmente solamente era para imponerme, nada más. Este comportamiento no solo me ponía en peligro a mí, sino que también afectaba profundamente a quienes me rodeaban, mi familia. Hubo un momento en mi vida en el que todo se volvió insostenible. Mi comportamiento no solo estaba afectando mi seguridad, sino también las relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis colegas de trabajo. Cada explosión de ira venía acompañada de un profundo sentimiento de culpa y de arrepentimiento, pero yo no era capaz de detenerme, era incontrolable.
Un domingo vine a la iglesia y escuché el testimonio de un hombre que tenía similitudes conmigo. Y me identifiqué en sus situaciones extremas. Admiré que pudiera contarlo delante de extraños, lo que me animó a hacer el programa. El primer miércoles, cuando inició el programa, tras un episodio particularmente grave, entendí que no podía seguir así. Ese fue mi punto de quiebre. Decidí buscar ayuda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Yo era aquel que necesitaba descansar en Dios. No solo por mí, sino por todas las personas que me importan y que sufrían las consecuencias de mis acciones. Entrar a Celebra fue mi último recurso. Ya no me importaba sentirme humillado, sentirme vulnerable. Al principio fue difícil aceptar que necesitaba cambiar. No fue un camino fácil, pero poco a poco fui aprendiendo a identificar mis emociones, los detonantes de mi ira. El programa me brindó herramientas prácticas para entender y manejar mis ansiedades, como por ejemplo el vivir un día a la vez. Ay, Señor, esa frase sí que fue tan difícil. No entendía. Yo le decía a mi guía, vivir un día a la vez, pero ¿de qué se trata esto? No le entiendo. Después entendí que es que no tengo la capacidad de cambiar mi pasado. El soltar y perdonar, aun cuando todavía había ese rencor en contra de alguien. Lo más difícil para mí fue llenar el inventario. Recuerdo decirle a mi guía, escarbaron donde no debían. El entender por qué fui abandonado, el ser abusado sexualmente varias veces siendo un niño, el vivir con culpa, miedo durante toda mi infancia e inocencia, aparentar ser un adolescente normal que no le sucedía nada, fue mi tarea diaria. Fingir que todo estaba bien, cuando lo que mi mente quería era acabar con mi vida una y otra vez. Siendo yo un adulto, decidí huir de casa y vivir mi propia vida, mis reglas, mis decisiones. Qué equivocado que estaba. Tomé las peores decisiones que alguien pudo tomar. Drogas de todo tipo, alcohol y sexo desordenado, fueron mis aliados durante muchos años. Buscando refugio en la calle, me internaron en varios centros de rehabilitación, pero de todos escapé. A tal punto que mi familia se dio por vencida y el destino haga de mí lo que deba hacer. A punto de una sobredosis, frente a un balcón de un 5º piso, Dios tuvo misericordia. Me dio una última oportunidad. Desesperado, busqué una iglesia cerca de casa y lastimosamente me juzgaron, me humillaron, me usaron. Yo quería creer en Dios, pero cada vez se me hacía más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué creer en Dios era difícil? ¿Por qué creer en Dios tenía que doler? Todos los días en mi trayecto a casa, durante 5 años, pasaba por esta iglesia. Y sentía que algo me llamaba a entrar, pero la vergüenza me detenía. Hasta que un día me decidí y lo hice. Conocí gente maravillosa. Mi progreso en Celebra no fue inmediato ni sencillo. Cada avance, por pequeño que fuera, me dio la fuerza para seguir trabajando en mí mismo. Ahora, tras 1 año de programa, puedo decir con certeza que he cambiado. No soy perfecto, pero he aprendido a manejar mis emociones de una manera mucho más saludable. Ya no reacciono impulsivamente ante cada frustración. En lugar de dejar que la ira me controle, he aprendido a vivir un día a la vez. A usar a mis compañeros de cuenta, a hablar con mi mentor, reconocer que no tengo el control. Incluso estoy aprendiendo a orar. Esto no solo ha mejorado mi bienestar emocional, sino también mis relaciones con las personas que más quiero, mi esposa y mis hijas, a quienes quiero aprovechar a decirles que las amo con todo mi corazón. Quiero invitarles a darle una oportunidad a este programa. Si eres como yo, que pensaba que todos estaban equivocados, deja que Dios se equivoque contigo. Al fin y al cabo, ¿qué más puedes perder?
Soy Robert, creyente en Jesucristo, en lucha contra el abuso, abandono, ansiedad, falta de perdón e ira. Permítame terminar con dos conceptos que son muy importantes. Dos conceptos sin que usted no puede otra vez ser libre. Y yo necesito que usted sea libre. Para eso necesita dos cosas: perdón y trabajar con la culpa. Empecemos con el perdón. El perdón no se basa en los sentimientos, es una opción. Es liberarnos del odio. Es liberarnos de eso que esa mochila que tengo, gracias, encima, y que no puedo caminar, que inclusive voy donde Dios, pero voy con la mochila aquí y no quiero aflojarla porque siento que es mía y no quiero perdonar. Porque el primer error que creo es que si yo perdono, le estoy haciendo un favor a aquel que me hizo daño. No, el perdón tiene que ver con usted, no tiene que ver con el otro. El perdón tiene que ver con liberarse. Y si no quiere volver a ver a la otra persona que le hizo daño, no tiene por qué verlo por perdonarlo, pero perdonarlo es limpiar su corazón. ¿Y cómo se hace eso? Se lo he dicho algunas veces. Escriba, haga una lista de todo lo que hizo el tipo, la tipa, y al final, cuando termina de escribir todo, ponga una frase que diga: he decidido perdonarte. Y después pone una oración que diga: Señor, he decidido perdonar, dame el sentimiento de perdón, de sentirlo. Y Dios lo hará. Y usted perdonará. Mientras usted no perdone, usted está terminado. Nunca será libre. Y no hay cosa más fea que Cristo muera por usted para liberarlo y que usted siga esclavo del dolor. Y la otra es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es la emoción asociada con maldad, pecado o malas acciones. Aparece cuando sentimos que hemos hecho algo malo o no hemos alcanzado algún nivel. Y usted tiene que entender que en culpa hay culpa verdadera y culpa falsa. La culpa verdadera es donde cometes un pecado, donde Dios te dice que eso está mal. Eso es verdadera. ¿Cómo se resuelve la culpa verdadera? Fácil. Confiesa. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Usted comete un error, hace un pecado, soy lo peor de este mundo, déjame llorar. Que llore todo lo que te quiera, pero tiene que confesarlo. Dice: Señor, me equivoqué, cometí este error, te pido perdón, sigo caminando. Y la Biblia dice que usted está confesado. Ahora, si usted cree que eso puede ser deporte y estar cada día practicando más cómo pecar, entonces Dios le va a meter su estate quieto cualquier rato. Pues eso es otro problema. Pero si usted comete un error y es culpa verdadera, esa culpa le genera a usted una alarma, porque le deja ver: espérate, tengo un problema, porque ese pecado que cometo es porque yo estoy sintiendo algo o estoy pensando algo que está equivocado. Para eso funciona la culpa verdadera. El problema que tenemos es con la culpa falsa. La culpa falsa es la convicción o el sentimiento de fracaso cuando no podemos alcanzar nuestros propios niveles, que normalmente esos niveles nos los dio alguien, su papá, su mamá, su abuelo, su amigo, le dijo: eso está mal, y tú crees, y tú te matas, y quieres ser perfeccionista, y quieres hacerlo más, y quieres hacerlo más, y quieres hacerlo más. La culpa falsa no lo lleva a ningún lado. Gracias a Dios, cuando yo aprendí esto hace como 15 años, aprendí este seminario que es el que ahora doy, entendí que uno tenía que ser casi que sinvergüenza. No soy sinvergüenza, soy sin culpa. Si no hubiera sido por eso, yo no pudiera predicar. Porque si yo tuviera culpa falsa, y hay veces que no se me ocurre la palabra, no podría hacerlo. Porque yo diría: ¿cómo puedo predicar si a veces se me olvido de una palabra? Me olvido, ¿por qué quiere que haga? Me olvido. Mi cerebro no está funcionando completamente, a veces me olvido. Pero como yo no tengo culpa falsa, no hay problema. Uy, se equivocaron y pusieron los... ¿Y? Que no nos podemos equivocar. Tenemos que ser perfectos. Ese perfeccionismo usted lo trae porque usted tiene culpa falsa.
La única culpa que es la verdadera es la que le puede traer Dios. Y cuando Dios se la trae es para decirle, hey, despierta, estás en problemas. Y eso es lo que produce que usted vaya a Celebra o a una iglesia o a ver con Cristo cómo hacer para resolver su problema. Pero si usted me agarra la culpa falsa y me la maneja y se golpea y se asalta, se da de golpes y se da de golpes y se da de golpes, lo único que va a pasar es que usted cada vez será más infeliz. Cuando usted tiene las formas en que se refleja la culpa falsa, socialismo tímido y sensible, usted cree que nadie le caería bien a usted. Depresión, eso es lo que realmente me merezco que me golpeen, me merezco que esto y me merezco que el otro y me merezco que el otro. No, somos como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños yo les he dicho que mi pobre mamá, pobrecita, no nos podía controlar. Entonces ella decía, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y si yo me golpeaba, ya viste, Dios te castigó. ¿Sabes que eso se me ha quedado hasta de viejo? Porque yo todavía, si cometo un pecado o algo y me golpeo, digo ya, Señor, estamos a mano. ¿Qué a mano? ¿Cuál es tu a mano? Y todos, no sé si todos piensan igual o yo estoy loco de remate, pero sea lo que sea, eso no es una culpa verdadera, es una culpa falsa. Y yo creo que si empato con Dios estamos bien. Entonces yo me golpeo, ya, empaté, ya te pagué ese pecado. No. Él ya te perdonó. Cuando tú te ibas a morir y pensaron en ti, te perdonaron todos tus pecados, inclusive lo que no has hecho todavía. Lamento mucho informarte que tú estás diciendo, no, eso no puede ser. Yo no sé si no puede ser, pero es. Y dice la Biblia con claridad que todos tus pecados están perdonados. Y como Dios es eterno, Él ya vio el pecado que vas a cometer mañana. Que por lo menos eso debería controlarte. Porque cada vez que tú pecas, Dios te está mirando. Por lo menos ten vergüenza. Tienes impulso, tienes desagrado emocional hacia el sexo, tienes impulsos perfeccionistas y derrota espiritual. Y los tres componentes de la culpa falsa son la expectativa y temor al castigo, con autocastigo y miedo a Dios, baja autoestima. Un buen cristiano no puede hacer eso. Oh. Y tercero, la expectativa de rechazo. ¿Realmente me ama Dios? ¿Realmente me ama la gente? ¿Me abandonará Dios? Si yo hago esto, Dios no me va a volver a querer nunca más. No, Dios te va a amar en todo momento y en todo lugar. Tenemos que entender que no te puedes olvidar nunca, que tienes que buscar ser sano, teniendo amor, pertenencia, valor y competencia. Sin esos cuatro no serás sano emocionalmente y no te olvides, por favor, de usar el perdón y preocuparte de manejar la culpa verdadera y la culpa falsa. Haz lo que hago yo. Le saco la lengua y si me equivoco, me río de mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo resuelvo confesando. Usted y yo tenemos que entender que cuando Cristo murió, nos dijo, te voy a hacer libre. Te voy a hacer libre del pecado. Te voy a hacer libre de la muerte. Te voy a hacer libre de lo que haces. Pero nosotros nos hemos olvidado que también nos hizo libre emocionalmente. Y usted no quiere ser emocionalmente libre porque usted no quiere, porque le gusta tanto estar emocionalmente enfermo, está tantos años que usted lo tiene aquí. Es hora de decir, hasta aquí soy esclavo de mis emociones. Hasta hoy te aguanto. Y por eso es que hacemos Celebra aquí. Porque Dios también te dio libre emocional y no lo quieres comprender. Sé que es duro, claro que es duro. Cuando yo lo hice por primera vez era un desastre. ¿Me agradó? No, pues, si no es para que lo disfrute. Es para que se sane. ¿Cuánto usted pagaría por ser sano emocionalmente? Es gratis. Es mi deseo que hoy día usted decida, voy a ser sano emocionalmente. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita tener la claridad para ser libre emocionalmente. Señor, en este día te doy las gracias por la posibilidad que tengo de entender
que tengo que encontrar mis necesidades emocionales y poder resolverlas con claridad y hablar, mejorar en el amor, en la pertenencia, en el valor y en la competencia. Perdonar a lo que tengo que perdonar y dejar la culpa falsa que no sirve de nada. Señor, que hoy tú nos vayas conduciendo hacia lo que tú quieres que seamos. Ya nos llevaste hacia ser libre de la muerte, ya nos manejaste de ser libre del pecado, ya nos manejaste de ser libre de tantas cosas, pero nos falta, Señor, decidir que hoy también quiero ser libre emocionalmente. Que ese sea tu deseo, como es el nuestro para ustedes, y que empecemos a trabajar en eso apenas podamos, para que nosotros comprendamos con claridad que culpa no hay. Lo que hay es el amor de Dios por nosotros en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias, que Dios los bendiga.